Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos que necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tus enseñanzas, Padre. Gracias por estar siempre a nuestro lado, guiándonos, ayudándonos, llenándonos de bendiciones, ayudándonos a ver las cosas con más claridad, Padre. También te pedimos, por favor, que nos perdones por nuestros pecados, por nuestras faltas, y nos guíes con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, para poder comprenderla en la manera que tú deseas que lo hagamos. Líbranos, Padre, de todo mal y ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, por favor. Ayúdanos a que nuestra fe cada día esté más fuerte y siempre lista para agradarte, para alabarte, para servirte, Padre. También te pedimos que nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo, Pedro nos habla acerca de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos guías. Como sabemos, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Siempre han habido personas guiadas por el mal, personas que preferían hacer las cosas que el demonio les decía hacer. Obviamente no directamente, porque Satanás siempre es muy sutil para hacer las cosas sin que ellos mismos se den cuenta. Satanás los está envolviendo en sus garras, envolviendo en lo que él desea hacer. Y lastimosamente, hasta el día de hoy, eso es lo que sucede. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en el hombre, Satanás sabe muy bien cómo manejarlo, sabe qué es lo que le agrada al hombre, sabe qué es lo que lo puede motivar a seguirlo. Y eso es el dinero, el poder, la lujuria, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que hace que el hombre se aleje de Dios y comience a hacer su vida como mejor le plazca. Pero lo peor de todo, que aquí Pedro nos habla de esas personas, pero que no solamente hacen su vida como mejor les parezca, porque al final es su vida y si ellos quieren y deciden la muerte, pues es su decisión. Pero lamentablemente estas personas son guías espirituales, son personas que ayudan a la gente a encontrar la verdad. Y obviamente ellos están tan podridos por dentro que lo único que botan es podredumbre. Te dicen las cosas que tú deseas escuchar, que tú quieres escuchar, para de esa manera que tú asistas a su iglesia, a su templo, a donde ellos están y puedan sacarte más dinero, porque es lo único que a ellos les interesa. Y esto sucede desde tiempos antiguos hasta el día de hoy. Como sabemos, el día de hoy hay muchas personas que solamente les interesa el dinero, que solo les interesa sacar ventaja de las cosas. Y muchas veces lo único que logran es que el ser humano se aleje de Dios. Entonces, lo importante en esta vida es tratar de servir a nuestro Padre, que Él sea nuestro guía. Pero ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo hacer? Ya sabemos que para saber si nuestro guía realmente es de Dios y hace lo que Dios dice, pues se va a notar a través de sus frutos, a través de sus acciones, a través de su forma de hablar, de su forma de pensar, de su forma de decir las cosas. Sabremos si es alguien realmente espiritual o no. Pero para esto, para poder saber y conocer, es importante que nosotros también sepamos qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Jesús nos enseña. Ahora, si no tenemos, si no conocemos a alguien espiritual realmente que nos dé la confianza para poder aprender y entender, pues tenemos lo más preciado que Dios nos dio. Tenemos su palabra, tenemos la Biblia. En su palabra Él nos dice, nos ayuda para empezar a conocerlo un poco más,
a conocer quién es nuestro Padre, qué es lo que ha hecho por nosotros, cuánto nos ama, cómo podemos agradarle, cómo podemos servirle, cómo podemos hacer las cosas para hacer su voluntad y no hacer las cosas como me dice mi pastor, como me dice el sacerdote, que mirando lo que está escrito en la Biblia es todo lo contrario a lo que Dios me enseña, es todo lo contrario a lo que Dios me dice. Por eso los que escribieron esto, muchas veces Pedro, Pablo, Santiago, nos dicen que tenemos que leer las escrituras, que tenemos que indagar las escrituras, que tenemos que apreciar las escrituras, porque ahí está la palabra de Dios y tenemos que vivir en la manera que Dios nos enseña. Entonces, si esta es la guía que nos da nuestro Padre, si esta es la palabra de Dios, ¿para qué voy a necesitar la palabra del hombre? Cuando todo lo tengo aquí, todo está ahí en la palabra. Por eso es tan importante leerla. Así ya la hayamos terminado de leer, volver a leerla, volver a entenderla. Y cada capítulo que vamos aprendiendo, cada capítulo que vamos leyendo, guardarla y atesorarla en nuestros corazones y aplicarla en nuestra vida diaria. Y cómo preguntarnos cómo puedo aplicar lo que Dios me dice, cómo puedo hacer lo que Jesús me enseña. Porque es importante que vivamos en la manera que complace a nuestro Padre, no como nos enseña el mundo, porque no deseamos agradar al mundo, deseamos agradar a nuestro Padre y deseamos estar preparados todos los días hasta la llegada de Jesús. Muy bien, entonces aquí Pedro nos dice: pero así como en el pasado hubo falsos profetas, entre ustedes surgirán falsos maestros que veladamente les mentirán acerca de Dios y hasta se volverán contra el mismo Señor Jesús que los salvó. Hasta se irán en contra del mismo Jesús. Y esto no es algo que sucedió en el pasado y que ya no va a pasar. Es algo que está sucediendo hasta el día de hoy. Por eso es importante conocer la verdad, conocer las escrituras, leer las escrituras para que nadie nos vaya a engañar. Muchos, dice, seguirán lastimosamente sus perversas enseñanzas, especialmente la que no hay nada de malo en el libertinaje sexual. Y esto es algo que muchos de nosotros conocemos y sabemos que existen. Hemos escuchado, hemos visto, nos han contado, ¿verdad? Acerca del libertinaje sexual, que es normal, que está bien, que no hay problema. Eso es lo que la gente dice. Y que pueden tener relaciones sin necesidad de casarse. Pueden convivir y vivir felices. No necesitan casarse. No necesitan la aprobación de Dios. No necesitan el matrimonio para ser felices. Qué errados están, ¿verdad? O sea, ahora nosotros nos creemos superiores que Dios. ¿Nos creemos que nosotros tenemos la verdad en nosotros? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios se equivocó? Obviamente que no. No podemos tomar las decisiones y pensar que es mejor cuando somos seres imperfectos. Nuestro Padre es muy superior, es Dios nuestro creador. Y obviamente si Él nos dice que debemos casarnos y formar una familia, es porque así debe ser. Es por eso que en el mundo actual hay tantos divorcios, tantos sufrimientos, tantas separaciones, tanto sufrimiento de los hijos, sin padres, sin madres, que al final quien los cría es la abuela o la tía, porque simplemente se me dio la gana de ser mamá y no necesito un papá para eso. ¿Es eso lo que realmente Dios desea?
Es muy importante que antes que hagamos algo o tomemos una decisión, lo hagamos en la manera que Dios nos enseña, que Jesús nos dice, porque es la única manera que podamos vivir felices, tranquilos, en paz y sobre todas las cosas, haciendo la voluntad del Padre, haciendo las cosas que a Él le agradan, para que Él siempre nos pueda proteger, cuidar. Por eso no tomemos decisiones ni digamos cosas que están en contra de las enseñanzas de nuestro Padre. Y obviamente esta es una de ellas, de que no hay nada de malo en el libertinaje sexual. ¿Quién lo dice? Seres humanos, insensatos, perdidos. ¿Debemos escucharlos? Obviamente que no. Son seres humanos imperfectos, llenos de pecado. Tan avariciosos serán esos maestros, dice, que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. ¿Verdad? Si a ti te agrada eso, ¿sabes qué? Solamente tráeme $100 y Dios te va a perdonar. Yo te voy a perdonar por tus pecados. ¿Cualquier ser humano nos puede perdonar los pecados? Obviamente que no. Solo Jesús y Dios nos pueden perdonar. Solo Dios nuestro Padre nos perdona. Pero Dios le dio toda la autoridad a Jesús para que también lo haga. Así que Jesús también puede perdonarnos. Y es más, gracias a Jesús y a su enorme sacrificio, todos somos perdonados por nuestros pecados. Somos liberados del pecado. El regalo está ahí. Ahora depende de cada uno si deseamos aceptarlo y vivir en la manera que Jesús nos enseña, o preferimos seguir viviendo las cosas a nuestra manera. Y obviamente, al vivir las cosas a nuestra manera, sabemos hacia dónde nos estamos yendo. ¿Cuál va a ser el final? Entonces, tan avariciosos serán esos maestros que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles el dinero. Dios dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. ¿Se acuerdan que antes de Noé, que estábamos justo leyendo, llegaron unos ángeles que bajaron del cielo y vieron a las mujeres tan bellas que decidieron vivir con ellas y acostarse con ellas? Estos ángeles, obviamente, estos ángeles caídos, fueron castigados, como aquí claramente lo dice. Y eso se refiere justo a estos ángeles. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, porque al bajar del cielo y acostarse con estas mujeres, obviamente que pecaron. Y entonces Dios no los perdonó, sino que los arrojó al infierno y los dejó encadenados en prisiones de oscuridad hasta el día del juicio. Y ahí estarán hasta el día que Jesús venga y los juzgará también. Entonces, ¿creen que si Dios no perdonó a esos ángeles por haber errado, por haber pecado, creen que nosotros nos vamos a salir libres de eso después de todo lo que estamos haciendo? Obviamente que no. No vamos a escapar del juicio. Absolutamente nadie escapará. Pero pese a que, como sabemos, Dios vio mucha maldad en el mundo, ¿verdad? Cosas terribles, horribles, que vemos en la actualidad, pero triplicadas. Porque muchos de esos hijos que nacieron de esas mujeres y esos ángeles híbridos, muchos de ellos, como eran gigantes, abusaban de los seres humanos, ¿verdad? Porque tenían mucho poder y mucha fuerza. Algunos eran valientes, pero otros se burlaban de los demás. Entonces, por eso Dios decidió
enviar el diluvio. Pero perdonó a Noé. No lo mató porque era un hombre justo, un hombre bueno, que complacía a Dios. Entonces mató a todos menos a Noé. Y eso es lo que nosotros deseamos ser. Deseamos que Dios nos salve, que nos libere. No deseamos caer en tentación ni pecado. Por eso debemos vivir agradando a nuestro Padre, hacer las cosas en la manera que a Él le agradan, para poder ser salvados como Noé. Aquí también Pedro nos habla acerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Más tarde redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra y las borró de la superficie de la tierra para que sirviera de advertencia a los impíos de las generaciones futuras. Pero al mismo tiempo rescató a Lot, que era un hombre justo, ¿verdad? Que era un hombre justo y que no le agradaba las perversidades que se cometían ahí. Entonces, de igual manera, así como Dios salvó a Noé y a Lot, no cabe duda que el Señor sabrá rescatarnos de las tentaciones que nos abruman. Nuestro Padre siempre estará ahí para cuidarnos, para protegernos de estas tentaciones. Pero es importante que vivamos en la manera que Jesús nos enseña, porque de esa manera estaremos protegidos. Pero si viene alguien y nos quiere hacer daño, nuestro Padre estará ahí para protegernos. Igual manera como hizo con Noé y Lot, que Jehová los rescató y los salvó. Igual cuando Jesús venga nos rescatará y nos salvará de este mundo tan terrible, de tanta corrupción y de tanta maldad. Ahora, ¿qué deseamos hacer nosotros? ¿Deseamos seguir viviendo la vida como nos plazca, como nos ofrece el mundo? ¿O deseamos hacer las cosas en la manera que nuestro Padre nos pide? El día que Jesús venga, ¿deseamos ser llamados entre sus corderos? ¿O deseamos ser el grupo rechazado, que serán como los cabritos, que saltan y saltan y hacen siempre lo que les da la gana, pero no obedecen a su pastor? ¿Qué deseamos ser nosotros? ¿A quién deseamos agradar? Recordemos que antes que nada, antes que todas las personas, que el mundo, que la vida, que nosotros mismos, nuestro Padre es lo más importante, porque gracias a Él estamos en este mundo y tenemos vida. Pero Dios nos da también el libre albedrío para que cada uno podamos decidir a quién deseamos agradar. Luego también Pedro nos habla que estas personas, obviamente, en estos falsos maestros, como dice, que se comportan peor que animales irracionales, porque no piensan, sino simplemente se llevan por su instinto. Y con el perdón de los animales, porque hasta los animales son más racionales que el hombre mismo muchas veces, son más sensatos. En su insensatez dice, se burlan de los poderes del mundo invisible. Pobrecitos, porque poco saben de ellos, no saben absolutamente nada. Pero un día también perecerán por vivir continuamente entregados al pecado y a la perdición. Ellos perecerán y serán castigados por lo que hacen. Luego también nos dice aquí Pedro, uno los escucha y no hacen más que jactarse de sus pecados y conquistas. Lo más triste es que apelando a los deseos de la naturaleza humana, seducen a los que acaban de apartarse de semejante vida y corrupción. Entonces, esto es realmente muy triste porque, como digo, no es que ellos solamente decidan vivir su vida así y ya, sino que a través de sus acciones corrompen a más personas y llaman a más personas para que se alejen de Dios, para que vivan la vida y el mundo a plenitud, llena de corrupción, de maldad, de escándalos, de borracheras.
y no en la manera que Jesús nos enseñó, que es paz, amor, humildad, sensatez, tolerancia, entendimiento, paciencia. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra de Dios para que no nos dejemos llevar, para que no nos dejemos involucrar en las cosas de este mundo, porque no las deseamos. Ahora también nos habla sobre aquellas personas que conociendo la verdad, aunque parezca descabellado y fuera de este mundo, que alguien que conozca todo lo que Jesús ha hecho, que ha muerto por ti porque te ama y que te ha dado una libertad para que no seas más esclavo del pecado. Conociendo eso, se alejen de Dios. Y es justo lo que nos dice aquí Pedro. Dice, lo curioso es que esos mismos maestros que ofrecen la libertad, entre comillas, porque eso no es libertad lo que ellos ofrecen, de la ley, son esclavos del pecado y de la destrucción. El hombre es esclavo de cualquier cosa que lo domine. Si somos adictos al cigarro, pues el cigarro es nuestra prisión, el cigarro es nuestra esclavitud, porque no podemos dejar de fumar ni liberarnos de eso. Si somos adictos al trabajo y preferimos trabajar antes que hacer el bien, pues estamos cometiendo también, es un pecado también, nos vemos esclavos al trabajo. Entonces, como vemos, y aquí claramente nos lo dice Pedro, el hombre es esclavo de cualquier cosa que lo domine. Como vemos, muchos de estos maestros, falsos maestros, son esclavos del pecado, de la corrupción, de la intolerancia, del abuso, de la blasfemia, de la mentira, de la corrupción, de la vergüenza. Son personas lujuriosas, ¿verdad? Qué triste que sea así y qué triste que en la actualidad sucede exactamente como sucedía antes. Entonces, aquí hay algo que debemos prestar atención y ver si hay algo en nosotros que nos está haciendo esclavos. Si una persona que había escapado, dice, el hombre es esclavo de cualquier cosa que lo domine. Analicémonos y vemos si hay algo que nos está dominando. Si hay algo que nos está haciendo esclavos y no nos permite hacer la voluntad de nuestro Padre. Analicémonos y veamos qué es lo que nos está atando, amarrando, que nos impide hacer la voluntad del Padre. Y cuando veamos qué es, alejémonos de eso, rechacémonos de eso y dejemos de hacer eso. Porque el único dominio que deseamos es el de nuestro Padre. El único amor que deseamos es el de nuestro Padre. La única guía que deseamos es el de nuestro Padre y el de Jesús, que nos marque el camino para llegar a Él, que es la vida y que es la verdad. Entonces realmente no necesitamos de falsos maestros, solo necesitamos la guía de Jesús para poder llegar al Padre. Y si una persona que había escapado de los perversos caminos del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelve a caer en pecado, aunque suene tan difícil de que sea posible, pero sucede, va a quedar peor que antes. Qué triste, ¿verdad? Es difícil saber y entender que personas conociendo la verdad, conociendo lo que Jesús hizo, conociendo lo que Dios hace por nosotros, puedan rechazar eso y apreciar el pecado, la maldad, la lujuria y pertenecer al demonio. Dice Pedro, mejor le hubiera sido no haber conocido a Cristo, que luego tirar a un lado los santos mandamientos que le fueron dados. Qué triste es realmente que sea posible que esto suceda. Pero nosotros debemos mantenernos fuertes,
todos los días, hablando con nuestro Padre, pidiéndole que nos fortifique todos los días con su Espíritu Santo para permanecer siempre firmes y fuertes, haciendo su voluntad, pidiéndole que nos aleje de toda tentación, de toda maldad, de todo lo malo, y que nos proteja para poder seguir haciendo todos los días el bien y seguir actuando en la manera que Jesús nos enseña, poniendo a nuestro Padre antes que nada, llamando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos dejemos envolver por esos falsos maestros. Hagamos la voluntad del Padre. Guiemos nuestra vida como Jesús nos enseña. Es solo a ellos a quien debemos escuchar, porque nuestro Padre es nuestro pastor, nuestro guía. Y Jesús nos está ayudando a llegar al Padre. No nos desviemos del camino. Escuchemos la voz solo de nuestro guía, solo de nuestro pastor. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.